Espero que estés muy bien como yo. Si estás transitando una ruptura amorosa, este video es para ti, sobre todo si es que eres una mujer que salió de una relación en donde no la eligieron. Quédate en este video porque te voy a decir una verdad que probablemente te va a doler, pero te libera. Así que nada, te tomo de la mano mientras te digo esto, pero cuando estamos en una ruptura de una relación así, nuestra mente no deja de pensar en los momentos en donde nos sentimos elegidas por esa persona, en donde sí fuimos elegidas, de hecho, donde nos sentimos queridas, donde sentías que había un nosotros, que incluso había una dirección, tú sentías probablemente que ese hombre te elegía de verdad y que se imaginaba contigo a futuro, entre otras cosas. Nuestro cerebro vuelve ahí, porque uno se queda como con eso, de cómo te hicieron sentir en ese momento y que no te hace sentido, como que en tu cabeza no conecta esto de, es que si fueron así no entiendo cómo es que después me dejaron elegir. Y probablemente entraste en este loop en donde cuando una persona te deja elegir, que ojo, no quiere decir que te deje de querer, probablemente sí te quería, probablemente sí te amaba, probablemente sí había respeto, probablemente sí había mucha comunicación, los buenos días, buenas noches, había una conexión especial, había una amistad, todas esas cosas. Pero había algo que te decía que ese algo que incluso te hizo pelear más por la relación, ese algo que te hizo transformarte, que te hizo buscar información, que te hizo buscar podcasts, libros, probablemente la terapia, transformarte y cuestionarte constantemente qué tengo que transformarme, porque cuando alguien te deja elegir se siente como una desconexión que es muy sutil. En algunas personas esa desconexión es demasiado grande, sobre todo con personas con, según yo, más rasgos narcisistas o probablemente ya ese tipo de personalidades, pero cuando es una persona que por dentro es buena, es una persona que sí, es una desconexión muy sutil y la empiezas a notar en muchas cosas, independiente que es sutil. Deja de haber quizás una intención como fue antes, ya ves que sí, como que la intención disminuye, el interés disminuye, probablemente ya no te pregunta muchas cosas en cuanto a lo real, no lo superficial, no lo del día a día, lo cotidiano que comiste o que hiciste hoy día o qué sé yo, no, lo que va más allá, el conocerte de verdad, conocer de dónde vienes, tus raíces y entenderte de verdad. Se queda en la superficie. Sí, probablemente con el tiempo ya se empieza a olvidar de tus horarios, probablemente con el tiempo... Es que al final es un conjunto de cosas que tu sistema nervioso sabe. ¿Y qué pasa? Que tú empiezas a pelear constantemente por esta relación y hay una discusión que siempre es la misma y es justamente el que sientes que no hay una conexión. O sea, como que algo pasó en esa conexión y no hay una reparación y que nunca va a haber porque cuando alguien ya no te elige, o sea, es que es justo ese el problema y a veces uno no lo ve en el minuto. Bueno, volviendo a la ruptura amorosa, a tu cerebro le cuesta el ver el antes y el después y duele, porque tú en algún momento te sentiste elegida. Y también las mujeres que hemos pasado por este tipo de relaciones es porque igual muy en el fondo de nosotras no nos hemos elegido, no hemos estado en nuestro centro probablemente y tenemos quizás una herida de abandono que tenemos que sanar, quizás tenemos muchas heridas por ahí que como síntoma hacen que estemos finalmente como persiguiendo una relación que en verdad no va para ningún lado. Y al final es como que nunca eres suficiente para esa persona en cómo eres, no en lo que haces, sino en cómo eres. Entonces te vives transformando porque dices, ¿qué hice mal? Si antes me elegía, ¿cómo qué tengo yo? Y te empiezas a sentir un problema realmente, lo cual hace que te drenes constantemente y que eventualmente dejes de ser tú. Y bueno, lo mejor que uno puede hacer cuando está en una ruptura amorosa así es decirte la verdad y aceptar que no te quiere de esa forma, aceptar que no quiere darte ese futuro, aceptar que ya se murió, aceptar que no te elige y quédate con el final, quédate con cómo fue esa persona al final. ¿Qué te dijo? Cuando tú luchaste por esa relación, ¿qué hizo esa persona? Quédate con las acciones, porque también a veces pasa que incluso personas que dicen quererte, te lo dicen, pero te lo demostraron con acciones, lucharon por ti, lucharon contigo, porque no es que tengan que luchar por ti, lucharon contigo por la relación. Probablemente tú propusiste cosas. ¿Qué pasó con esas propuestas? Con las soluciones. ¿Eras tú la que constantemente tenía que poner las cartas sobre la mesa?
yo creo que ahí hay muchas pruebas de que esa persona no te elegía y que no veía un futuro contigo. Por eso era como que quizás se sentía entre la espada y la pared, entre como no quiero soltar esta relación, pero al mismo tiempo no la quiero en un futuro, o sea, no la elijo, no la veo en mi futuro, no me proyecto con ella. Y también probablemente tú lo sentías en su lenguaje, en muchas cosas. Entonces acepta que no te eligió, porque nuestro cerebro lo que empieza a hacer es idealizar, empieza a pensar en los momentos lindos de que, ay, que cuando me elegía, que no sé qué, y probablemente recuerdas cosas, te acuerdas incluso de fotos, y sí, es como que tu cerebro vuelve a ese momento, pero ese momento ya no existe y probablemente dejó de existir 1000 años antes, 1000 años antes. Las mujeres siempre tendemos a... somos más las mujeres que muchas veces estamos más de la cuenta en una relación que ya no nos elegían y que constantemente estuvimos luchando por esa relación, y que probablemente la otra persona ni siquiera lo vio porque como no la elegía, como que iba a ver más allá. Eh, entonces, sí, es aceptar que ya fue, aceptar que no te elegía. Y aunque duela, porque créeme que es mejor que duela ahora y mucho, pero liberarte de esas cadenas a que seguir pensando de que esa persona sí, que sí, yo creo que sí me elige, pero quizás le pasó esto, quizás era inmaduro, quizás esto y lo otro, y que te empiezas a crear una historia que no es, porque luego, créeme que cuando empieces a ver las cosas con más claridad, te vas a dar cuenta de lleno todas las situaciones en donde esta persona literal te decía, sin decírtelo, con sus acciones, que no te veía en su futuro. Y eso es prueba suficiente para que tú te digas a ti misma, esa persona no me elegía, y ya con eso es suficiente para yo avanzar. Porque ¿qué sentido tiene estar con alguien que no te elige? Al final es tú perder tu tiempo con alguien que nunca te va a elegir. O que si es que está contigo es por comodidad y que eventualmente, cuando se le cruce esa mujer que él sí realmente quiere, ahí vas a quedar tú. Y yo creo que es demasiado triste eso. Entonces sí, ya como mujeres sentimos que no nos eligen, no nos sentimos elegidas, no hay claridad, no hay dirección, hay confusión, no sabes qué lugar ocupas en su vida, eso ya es más que suficiente. Prueba de que ahí no es, de que ahí no te elegían. Entonces, en estos momentos, aunque duela, creo que es súper importante el decirse a sí misma, no me elegían, por lo tanto, me elijo yo y avanzo, aunque duela. Las dos cosas creo que pueden coexistir al mismo tiempo. No estás mal si te sientes mal, es natural que te sientas mal. Pero eso, sí, creo que es lo mejor que puedes hacer por ti, el ser honesta contigo. Porque si te automientes, literal, no sé a dónde vas a llegar y literal te puedes estar perdiendo oportunidades, no solamente de pareja, sino como de todo tipo, por estar pensando de que esa persona que algún día te va a elegir, que algún día que no sé qué esto, pero si ya te dijo que no te eligió, como que mejor asumir la verdad, aunque duela, aunque tome tiempo, pero te libera de esa esperanza del quedarte pensando que te va a elegir, cuando ya te dijo que no te elige. Entonces, con dolor y todo, asumirlo. Y con el tiempo deja de doler así, probablemente sí, vas a echar de menos, creo que es muy natural, pero al final fuiste honesta contigo, te eliges y sabes que aunque duela, tú te vas a sacar de situaciones donde no te eligen y te llevas hacia adelante. Entonces, eso. Sí. Es triste la situación, pero nada que hacer, pues es una lección también súper grande de al final tú elegirte a ti por primera vez y entender de que uno puede soltar algo que quería mucho, con mucho dolor, con miedo, pero entender de que ese ya no es tu lugar. Y no quedarte pensando de por qué no me eligen, sino por qué yo elijo una situación que no me elige. Que creo que ahí hay más aprendizaje que en la otra pregunta, porque la otra trae más culpa o más como no soy lo suficiente o no tengo valor, pero la otra te hace cuestionarte como ¿por qué? ¿Por qué elijo esto? ¿Qué me falta que no me estoy dando? Sí. Y eso, y bueno, también obviamente observar los errores que también uno comete en la relación, porque también, o sea, fue una dinámica que se construyó de alguna forma, dos sistemas nerviosos que se complementaron entre sí, heridas de infancia que se complementaron y gatillaron entre sí, y finalmente una dinámica que se construye donde, claro,
una deja de ser una, empieza a ser más, el otro ya no te elige y se empieza a alejar, se le gatillan sus cosas, se te gatillan tus cosas, etc. Y así es como, ¡pum! Eso pues, si necesitas un espacio de escucha, un espacio de guía hacia tu poder personal, tengo mis espacios 1-a-1 de coaching para volver a ti, así que si esto resuena contigo, escríbeme. Y también tengo mis servicios de lectura de tarot terapéutico. Si quieres saber más, también puedes escribirme para que te acompañe en tu proceso de vuelta a ti y tu poder personal. Un abrazo, muchas gracias por llegar hasta acá. Mándaselo a alguien que crees que le pueda servir y nos estaremos viendo en un próximo video.